Buen día, jóvenes. El tema de hoy que se va a desarrollar es la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es una recopilación de todos los elementos químicos que existen, donde están ordenados en función de sus propiedades periódicas. O sea, que está ordenado en función de su número atómico de forma creciente. Para poder desarrollar la tabla periódica actual, se ha tenido que pasar por una serie de procesos en los cuales ha evolucionado la tabla o la forma de agrupar los elementos. Entre los que sobresalen tenemos a Dobereiner, con sus famosas triadas. Él ordenaba los elementos de 3 en 3 en función a su peso atómico, donde el peso atómico del elemento central era la semisuma de los otros dos. Tenemos el ordenamiento de Newlands. Newlands ordenaba los elementos químicos en grupos de 7 en 7, donde cada octavo elemento se repetía las propiedades. De ahí que también le llaman ley de octavas. Anillo telúrico. Esta forma de ordenar en un espiral lo planteó el geólogo francés Alexandre Émile. Ordenaba en función a su peso atómico, y los elementos estaban ordenados en forma de un espiral. El maestro Dmitri Ivanovich Mendeleev. En esa época de Mendeleev existían solo 63 elementos. Él creó la primera tabla periódica, donde ordenó los 63 elementos en función a su peso atómico, ordenándolos en filas y en grupos, dejando casilleros vacíos, porque pensaba que en un futuro se iba a descubrir nuevos elementos químicos que cumplían con las condiciones. Si observas en su tabla periódica que Dmitri Ivanovich Mendeleev plantea, existen espacios vacíos, ¿no? Más adelante se han ido descubriendo estos elementos y han llenado. ¿Qué observamos en la tabla de Mendeleev? No podemos diferenciar los elementos metálicos de los no metálicos. El orden en que él tomaba era el peso atómico. Y eso es un error, ¿cierto? Porque la tabla periódica actual está ordenado en función del número atómico. ¿Y quién lo representa? ¿A, Z o N? A, Z, ¿cierto? Z está representando al número atómico. Características de la tabla periódica actual. Si nosotros observamos características de la tabla periódica actual, el diseño que estamos observando es de Werner. Werner es el que hace el diseño siguiendo las indicaciones de Moseley. Los elementos químicos están ordenados de forma creciente
a su número atómico. Mira, 19, 20, 21, ese es el número atómico. Entonces, los elementos químicos están organizados en función a su número atómico y de forma creciente. Existe en la tabla periódica 18 columnas. Eso significa que existen 18 grupos. El ordenamiento vertical de los elementos químicos, llamados también grupos, grupos